Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia, en nombre de Software Shop, la empresa líder en el mercado latinoamericano, proveedora de software especializado técnico y científico. Les damos la bienvenida a la presentación Una mirada a la validación de los supuestos de regresión lineal. El día de hoy estaremos con Gustavo Iván Vadillo, quien es licenciado en Actuaría de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como coordinador de Administración de Riesgos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y se ha desempeñado como profesor adjunto de Teoría del Seguro y Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en el manejo de software como Risk Simulator, EBIUS, Stata, entre otros. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, pues muy buen día a todos. Como les comentaba Lisa, hoy vamos a darle una mirada a la validación de los supuestos de regresión lineal. Y bueno, para esto pues revisaremos primeramente qué es un análisis de regresión lineal y las validaciones de algunos supuestos que debe cumplir este análisis de regresión para pues bueno valorar el correcto uso de esta herramienta estadística. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver qué es esta regresión lineal y posteriormente o conjuntamente estaremos observando los distintos conceptos involucrados en el tema. Vale. Entonces, la presentación de hoy, una mirada a la validación de supuestos de regresión lineal. Listo. Como les comentaba, empezaremos revisando qué es una regresión lineal. Pues bien, podemos decir que una regresión lineal la entendemos como la técnica estadística desarrollada para estudiar la relación que existe entre variables. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podemos explicar una variable a la cual llamaremos dependiente por medio de otra u otras llamadas independientes o regresoras. Bueno, ya me fui un poco apresurado, pero bueno, no les había comentado. Cualquier duda, cualquier situación, cualquier inquietud me la hacen llegar vía chat y bueno, le damos respuesta. Listo. Entonces, eso es una regresión lineal. También podemos decir que pues esto es esta definición que les di es de una regresión, pero el día de hoy vamos a ver regresión lineal, ¿no? Y como en el nombre lo dice, vamos a explicar una variable a través de otra u otras variables y al final vamos a obtener una línea recta, ¿no? Entonces por eso se llama regresión lineal. Y si tenemos una variable explicativa, bueno, le denominamos con el nombre de regresión lineal simple. Y si utilizamos dos o más variables regresoras, esto es conocido como una regresión lineal múltiple. Bien, entonces voy a empezar ya con un ejemplito, porque voy a ir mezclando esta parte de la regresión con las validaciones para que vayamos aplicando y desarrollando estos conceptos, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí un ejemplo que se tiene distintas observaciones de unas personas que se les mide la temperatura y con eso también se les mide su ritmo cardíaco. Entonces, vamos a ver cómo se comportan. Abrimos esta base. Como podemos ver, aquí tenemos el ejemplo que les mencionaba, es de una variable llamada pues, ritmo cardíaco y veremos su relación con la temperatura. Entonces, para este caso, denotaremos a nuestra variable independiente, al ritmo cardíaco, y a la regresora, a la temperatura. Y bueno, como por medio de la temperatura, que pues es una variable, vamos a intentar determinar el ritmo cardíaco, ¿no? O sea, esta parte la podemos hacer al revés, es decir, en este caso vamos a manejar el ritmo cardíaco como la dependiente y a la temperatura como la independiente, porque nosotros queremos explicar o queremos determinar futuros ritmos cardíacos con
unas temperaturas dadas. Sin embargo, también podemos hacer que unas dadas o dados unos ritmos cardíacos, podamos determinar la temperatura, ¿no? Bueno, entonces como pues nada más tenemos aquí una variable dependiente y una independiente o regresora, pues bueno, entonces estaremos hablando de regresión lineal simple. Esto para entender cómo funcionan los conceptos estadísticos y nos sea más fácil obtener conjeturas cuando más adelante hagamos un mismo ejercicio con, con un conjunto de variables independientes, ¿va? Entonces vamos a hacer posteriormente regresión lineal múltiple. Entonces, ahí vamos. Y bueno, entonces no podemos hablar solo de regresiones lineales sin hablar de las validaciones de los supuestos y viceversa. No podemos hablar de la validación de los supuestos sin hablar de regresiones lineales. Entonces, por eso vamos a revisar dos temas el día de hoy. Uno, la regresión lineal y dos, la validación de supuestos a estas regresiones. Y esto, bueno, estas dos herramientas las veremos contenidas dentro de Risk Simulator. Primero vamos a determinar entonces la regresión. Para eso, pues, lo importante ahorita es tratar de entender todos los conceptos, porque pues la forma en la que se hace realmente es un par de clics con Risk Simulator, con algunos paquetes estadísticos también, o sea, ya está todo computarizado. Lo importante es entender qué es lo que se está haciendo. Y bueno, también cabe destacar que hay otros softwares que es de implementar un poquito más de código para poder obtener unos resultados, ¿no? Entonces, primero hagamos la regresión, seleccionamos nuestra información y, por ejemplo, le damos en simulador de riesgo, le damos pronóstico. Miren, voy a hacer una parte primero para que vean cómo va funcionando. Le doy clic ahí, le doy pronóstico, análisis de regresión múltiple. No trae uno que diga análisis de regresión lineal simple, pero esta parte de regresión múltiple nos arroja el lineal simple y el lineal múltiple, ¿no? Entonces, dice que solo hemos seleccionado una columna y que para poder utilizar esta herramienta pues necesitamos poner nuestra variable dependiente y nuestras variables dependientes. ¿Listo? Entonces le damos OK, seleccionamos nuevamente pronóstico, análisis de regresión múltiple. Aquí te pregunta cuál es la variable dependiente. Para este caso va a ser nuestro ritmo cardíaco, que está medido en pulsaciones por minutos con una temperatura dada, y le vamos a dar a OK, ¿no? Y vean, el solo seleccionar los datos, estamos aquí en la hoja 1, y el solo seleccionar los datos y darle clic para generar nuestra regresión nos arroja un par de resultados. No vamos a mirar todos, vamos a ver los más importantes y los que nos van a utilizar y los que vamos a utilizar para esta sesión, que van a ser este R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que es el que nos explica o es el que nos dice cuánto o qué parte de nuestra variable dependiente está siendo explicada a partir de nuestra variable independiente. Esto es que aquí estamos explicando el 94% de nuestra variable dependiente a través de nuestra variable independiente, ¿no? Otra cosa que vamos a ocupar será este dato, que es el p-value, y abajo vamos a utilizar
los coeficientes, ¿no? ¿Qué son estos coeficientes? Bueno, entonces, lo que nosotros queremos hacer con... Estamos hablando de una regresión. Es que nosotros tenemos nuestra variable dependiente, llamémosla Y, una Y. La podemos llamar una Y gorro, una Y asterisco, Y lo que sea, porque es una Y estimada, ¿cierto? Y esto va a ser igual, va a ser nuestra variable dependiente explicada a través de una o más variables independientes, ¿no? Pero esta variable independiente está indexada a un coeficiente beta. Y tenemos otro factor que está en nuestras regresiones que se llama beta 0, y todas las regresiones que hagamos van a estar indexadas también con un error, ¿no? Entonces esta es la forma teórica de escribir una regresión lineal simple, y si quisiéramos escribir una regresión lineal múltiple, pues simplemente aumentamos el tamaño de nuestras X hasta que nosotros queramos, ¿no? O más bien hasta que nosotros tengamos, pues si queramos y tengamos información suficiente. Entonces nuestra variable dependiente va a estar explicada por un beta 0, es un coeficiente, más un beta 1, es otro coeficiente, por una variable independiente más otro coeficiente por otra variable independiente más hasta el coeficiente n por la variable independiente n. ¿Listo? Entonces esta es la forma general de escribir una regresión lineal simple y una regresión lineal múltiple. Entonces podemos hacer lo siguiente, simplemente es para seguir entendiendo esta parte de los conceptos. Vamos a graficar esta información, a editarle un poquito para que nuestros valores de X sean la temperatura y la Y sea el ritmo cardíaco. Ahí está. Vamos a acotar esto, que el mínimo de este eje sea 20 y el mínimo de este eje sea 15. Bien, entonces pues para darle una forma, bueno, este eje de la X es la temperatura y el otro eje es el del ritmo cardíaco. Esta parte de regresión lineal simple la puede desarrollar. Le damos en línea de tendencia y si podemos observar, aquí hay una parte que dice lineal, ¿no? Aquí podemos hacer otro tipo de regresiones, una exponencial, una logarítmica, una polinomial. También en Rig Simulator podemos hacer distintos tipos de regresiones, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en las regresiones lineales. Le damos presentar ecuación en el gráfico y le damos presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Listo. Entonces, si podemos observar esta línea
esta línea roja va a ser nuestra Y gorro. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos aquí estos valores observados y si nosotros asignamos distintos tipos de temperatura, distintas mediciones de temperatura, nosotros vamos a ser capaces de determinar un ritmo cardíaco estimado. ¿Cómo hacemos eso? Es sencillo. Entonces, como les decía, aquí el Y gorro, el valor que queremos estimar, va a estar en función de una beta 0, puede ser positiva, puede ser negativa, más un beta 1 por X1 en este caso. Entonces, aquí vamos a reemplazar simplemente estos valores, punto 1616 más punto 9758 por el valor de la temperatura y nos arroja un ritmo cardíaco estimado. Entonces aquí podemos ver que este le llamaríamos Y gorro y esta parte la llamaríamos error. ¿No? Este dato puede estar lo podemos sacar en valor absoluto porque nosotros queremos ver cuánta distancia hay de aquí a acá, ¿no? Entonces, me voy a llevar esta imagen. Ahí está, un poquillo. Bueno, se ve peor. Pero bueno, lo importante es que nosotros tenemos esta línea recta, va a ser nuestra Y gorro, porque es la estimada, y pues al ser estimada, ¿qué buscamos? Buscamos dos cosas. Uno, que esta R cuadrada sea lo más grande posible para que nos esté explicando mejor lo que queramos explicar, o sea, la variable dependiente que queramos definir a través de variables independientes. ¿Y cómo obtenemos ese R cuadrado? Pues haciendo que estas diferencias son los errores, sean lo más mínimo posible. Como ya les decía, el software pues, nos da esta parte, porque aquí podemos, si nosotros quisiéramos, pudiéramos pintar distintas pero ya viene cómo se calcula coeficientes y por qué no elige ninguna de estas dos, ninguna de estas es posible. Pero lo que uso es optimizar nuestra R cuadrada y minimizar el error. ¿Para qué? Pues bueno, suponiendo que no queremos exponer a una persona, pero sí conocer el dato de qué pasaría si alguien está a una temperatura de 50, aquí lo voy a manejar como 50 grados Celsius, 50 grados centígrados. ¿Cuánto más o menos? Bueno, vamos a ponerle algo más drástico, 80. Ay, pues si llega a 80 de temperatura, pudiera estar generando un ritmo cardíaco de 77.9 pulsaciones por minuto. Para eso nos sirve esta técnica de regresión lineal. Esta es simple porque nada más estamos utilizando una variable y compuesta pues, porque vamos a utilizar más variables, ¿no? Entonces Excel nos da estos coeficientes, que es menos 0.1616 y 0.9758. Ahora vamos a ver qué nos dio Rig Simulator. Aquí dice resultados de la regresión. Nos da unos coeficientes, los copiamos
los pegamos y miren, nos dio exactamente el mismo. ¿Listo? Este es llamado intercepto, por lo regular, bueno, no por lo regular, siempre es llamado así, el primer coeficiente, el beta 0, le llaman el intercepto. Bueno, le llaman pues porque es el intercepto. Y aquí están los siguientes coeficientes de las demás variables. ¿Listo? Como R cuadrada, aquí nos da un 94.22%. Risk Simulator nos da también 94.22%. Ahora, en esta regresión tenemos solo una variable, la temperatura. Y también podemos sacar otra cosa llamada correlación para ver cómo están correlacionadas nuestras variables, ¿no? Aquí vemos que pues este coeficiente de correlación es 0.97, esto es muy alto. Recordemos que el dominio del coeficiente de correlación es desde menos 1 a 1. Y si el signo es positivo, quiere decir que están correlacionados directamente. Y si es negativo, están correlacionados inversamente, ¿no? Entonces, en este caso, dice, si la temperatura aumenta, el ritmo cardíaco también aumenta, ¿no? Aquí son unos ejemplos muy claros para que sepamos utilizar estas herramientas. Nos da este coeficiente de correlación bastante alto, y pues es un indicador de que pues ibas a estar explicando en gran medida al ritmo cardíaco a través de la temperatura. Pero si tuviéramos más variables, pues no basta con que veamos ese dato. Incluso ese dato nos va a ayudar a discriminar algunas otras variables, pero no va a ser el criterio de decisión para determinar si vamos a dejar o no una variable en nuestro modelo. ¿Qué vamos a hacer para determinar si vamos a dejar una variable o no en nuestro modelo? Bueno, para esto vamos a ocupar este dato, que es el p-valor. Podemos ocupar cualquiera de los dos, tanto el p-valor o el p-value como el estadístico t. ¿Listo? Entonces, si vamos a ocupar el estadístico t, aquí recordemos pruebas de hipótesis. Esto es que nosotros definimos una hipótesis como que beta 1 sea igual, o sea, que no sea significativa. Y la hipótesis alternativa es que esa beta i sea distinto de 0. Esto es que sea significativa. Esto es para utilizar la prueba apoyándonos del estadístico t, ¿no? Entonces, la regla de decisión está en que si el t crítico es mayor al estadístico t, entonces rechazo H0. Acá, ¿qué pasa? Nuestro estadístico t es de 17.12. Acá están los... el estadístico crítico. Acá están. Entonces, nuestro estadístico t para la temperatura nos dice que el 17. Vamos a escribirlo, 17.12 es como estadístico t, 17
2.12. Nada más vamos a reemplazar valores. El estadístico T crítico para un 99% de confianza es de 2.87. 2.87. Y como esto se cumple, a ver, permítanme, si T crítico es mayor al T, rechazo H0. Entonces, si, a ver, déjenme recordar, si el T crítico es mayor, el beta I, aquí lo estoy confundiendo, pero aquí que si se cumple que el T crítico es mayor al T, la regla de decisión nos dice que no rechazo H0. Entonces aquí nos tocaría concluir que rechazo H0. Por lo tanto, nos quedamos con, por lo tanto, podemos concluir que utilizando el estadístico T, nos quedamos con el coeficiente de la temperatura. ¿Listo? Y ahora el otro criterio es del p-value. Para este p-value se ocupa que si el p-value es menor o igual a un alfa que nosotros determinemos, este alfa es nuestro nivel de rechazo. Y como normalmente se maneja el 95%, entonces nos quedaría que si el p-value es menor o igual al 0.05, rechazo H0 al nivel de un 0.05. ¿Listo? Y como en este caso nuestro p-value pues sí es muy chiquito, voy a rechazar H0. Que era H0, que nuestra beta I fuera igual a 0, entonces la rechazamos y esto nos da que también por el p-value esta variable, o mejor dicho, el coeficiente no es 0 y por lo tanto nuestra variable es significativa. Bien. Ahora, regresando a esta parte, una vez que ya se hizo la regresión, toca ver los supuestos, o toca validar los supuestos que debe de cumplir esta regresión que hemos desarrollado. ¿Y qué supuestos son los que tenemos que observar? Al menos heterocedasticidad, micronumerosidad, valores atípicos, o también conocidos como outliers, no linealidad, normalidad, multicolinealidad, y estos dos conceptos de estacionalidad o autocorrelación, ¿no? Estos dos últimos son utilizados principalmente en la serie de tiempo. Entonces aquí vamos a revisar estos primeros para la regresión y al último explicaré estos dos cómo funcionan en las series de tiempo. ¿Por qué menciono esos dos? Porque hay veces que los datos son muy volátiles, tienen mucho movimiento, entonces es imposible ajustar una regresión lineal simple con estos métodos y se utilizan métodos de series de tiempo. Bien. Entonces, el primer concepto que tenemos que revisar es la heterocedasticidad. Esto es, nosotros cuando ya tenemos nuestra Y gorro y la comparamos con nuestra Y observada, sacamos la diferencia entre ellos, observamos los errores y
tenemos que checar que esos errores varíen de una manera constante. Si graficamos esos errores, aquí se ve que tienen, pues, digamos, están dentro de un cuadrito, pero a partir de aquí se disparan, o sea, se hacen de una forma creciente, entonces ahí ya no son constantes. Aquí hay pruebas para determinar la heterozelasticidad. Puede ser la prueba de White, puede ser otra prueba conocida como Bruce-Pagan, la de Spearman. Y, bueno, ¿a qué se debe la heterozelasticidad? Puede ser a la omisión de variables relevantes en el modelo o variables explicativas con distribuciones asimétricas, o también que presenten, pues, valores atípicos o que no tengan un comportamiento homogéneo. Entonces, lo que acabo de mencionar es que si nosotros graficáramos los errores, la idea es que estén contenidos en un espacio, digamos, que sean constantes, que no tengan alguna tendencia o que no tengan algún comportamiento como, pues, creciente, decreciente, como el que mencionábamos o como el que veíamos en la imagen anterior, ¿no? Porque imaginen, bueno, los pinto así como rayitas, pero es para que se vean un poco más. Y aquí, si queremos encerrar todos estos errores, pues vean cómo se hace una forma como de embudo. Y esto no es lo que nosotros estamos buscando, porque nuestra varianza no sería constante. Y eso que nos da, o sea, nos dice que nuestro coeficiente de determinación caería significativamente si existiera la heterozelasticidad. Bueno, ya el otro efecto ya no lo pinto, pero es que ahora encerramos así los errores, ¿no? Vámonos con el simulador de grip. Aquí es de la misma manera, seleccionamos nuestros datos. Voy a seleccionar nada más el ritmo cardíaco, le voy a dar herramientas de diagnóstico y me vuelve a aparecer lo mismo. Me vuelve a aparecer lo mismo que cuando dimos el pronóstico de análisis de regresión lineal múltiple. ¿Por qué? Porque debemos de poner nuestra variable dependiente y las variables independientes. Entonces ya seleccionamos nuestra matriz. Ahora sí, le damos en herramientas analíticas. Aquí por algunas versiones puede diferir el número, pero se llama herramientas de diagnóstico. Y vean cómo funciona esto. Simplemente le damos clic, nos pregunta, ¿tu variable dependiente va a ser el ritmo? Nosotros ya decidimos que sí, en este ejercicio hemos decidido que sí. Le damos OK y miren, aparecen, automáticamente se crea un archivo de Excel y te genera los resultados, ¿no? Entonces vamos a checarlos, los vamos a acomodar de la siguiente manera. Está el de diagnóstico, vamos a dar esfericidad y normalidad, vamos a dar correlaciones y vamos a poner multicolinealidad, ¿no? Ahorita para este ejercicio vamos a revisar estos primeros 4. Entonces, en diagnósticos, como les decía, aquí está la prueba de White, la realiza y nos dice que nuestra variable de temperatura no es heterocedástica, sino al contrario, es homocedástica. Entonces ahí está perfecto. ¿Qué otra
otra cosa podemos checar la micronumerosidad. ¿Esto en qué consiste? Pues en que tenemos que poner la mayor cantidad de datos posibles para poder hacer o poder obtener una mejor regresión. Esto, si alguien pregunta cuánto es la cantidad de datos mínimos o cuánto es la cantidad de datos máximos o cuál es el ideal, hay distintas teorías para utilizar. Hay algunos n's, pero entre más n's utilices es mucho mejor. Y hay una regla que dice que al menos uses la cantidad de datos tantos como variables independientes tengas. Pero igual si pones así no funciona. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Pongamos, nada más seleccionemos una variable independiente con una variable dependiente, herramientas analíticas, herramientas de diagnóstico, y me dice no se puede, error de micronumerosidad. Necesitas más puntos. Así yo no puedo crear una regresión. No puedo tener estos dos puntos, o bueno, en este caso es un punto, y pues no te puedo ajustar nada. Entonces ya le damos cancelar. Hay veces que si le pusiera, bueno, vamos a hacerlo. Le ponemos ahora 2 puntos, herramientas analíticas, herramientas de diagnóstico, tampoco me lo deja, ¿no? Entonces yo les decía que pusiéramos al menos tantos datos como variables independientes tuviéramos. Aquí tenemos una variable independiente, ya le pusimos un dato, ya le pusimos 2. No corre, no funciona esta parte de herramientas analíticas por la falta de datos. Si seleccionábamos 3 puntos, le damos herramientas de diagnóstico, le damos OK, pero cuando ya estás desarrollando más indicadores o más supuestos, nos dice que hay un error. ¿Por qué? Porque por la falta de datos no puede determinar todos los supuestos. En este caso tuvo error en la multicolinealidad. Ahorita vamos a ver. A ver, y arroja pues cosas que ni siquiera se pueden leer, ¿no? O sea, aquí no tiene ni la variable. Entonces, por eso es la importancia de ver la mayor cantidad de datos posibles. Para este caso, nosotros pusimos 20 observaciones. En esas 20 observaciones nos dice que no hay problema de micronumerosidad y pues ya, listo, ¿no? Ahora, para los valores atípicos. Otra cosa que debemos observar cuando estemos haciendo análisis de regresión, hay algunos valores atípicos que hacen que no estén midiendo correctamente lo que queremos observar. Y si vemos en esta imagen, pues podemos acomodar nuestros datos de tal manera que se pinten como esta gráfica de bigotes, esta gráfica de cajas, y fuera de ellos se pueden seguir pintando puntos, y estos son a los puntos a los que llamamos outliers. ¿Cómo se genera esa parte? Entonces nosotros pudiéramos hacer un mínimo, el primer cuantil, el segundo cuantil, que es la mediana, el tercer cuantil y el máximo de nuestros datos. Entonces lo hago así de rápido para que tengamos la idea. Nada más es para irnos con la idea. No se trata de pintar toda la caja, pero sí se pinta con estas herramientas. Aquí sacamos el primer cuartil, que es lo que estamos haciendo. Simplemente estamos ordenando los datos.
O sea, al hacer esto de mínimo, el primer cuantil, el segundo cuantil, tercer cuantil y el máximo, ordenamos los datos, escogemos una sección y eso es todo lo que hace. Bien, entonces estos son nuestros datos para poder crear nuestra gráfica de bigotes y poder encontrar nuestros outliers. Para eso ocupamos nuestra diferencia intercuantil y a partir de ahí podemos construir nuestra gráfica de bigotes. ¿Y cómo es esto? Lo voy a hacer aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos nuestro tercer cuantil o mediana. Perdón, el segundo. Acá tenemos el primero. Y acá tenemos el tercero. Y simplemente para determinar estos límites, lo podemos establecer como el cuantil 3 más 1.5 veces o 3 veces, depende de lo que queramos, el rango intercuantil. Nos va a dar un número y pudiera ser que algún dato esté fuera de ese valor y ese valor es el que llamaremos outlier. Bien. Igual de este modo podemos encontrar este límite y no es nada menos que nuestro cuantil 1 menos el 1.5 veces o 3 veces, dependiendo el grado que queramos tener aquí de nuestro rango intercuantil. Bien, al parecer estos datos están, llamémosle, bonitos, porque pues miren, son homocedásticos, no presentan micronumerosidad, no tienen ningún valor atípico, se comportan bastante bien. Y aquí nos da otro valor, otro indicador, que es la prueba de no linealidad y el resultado. O sea, este resultado nos dice, también pudieras hacer esta regresión por un método no lineal. Es lo que les comentaba hace un momento, que tenemos nuestro Y gorro, está formado a partir de un beta 0 más un beta 1 por X1 más un error, y ese error debemos de verificar que se distribuye de una manera normal, ya que si no cumple nos podría modificar
el valor de la varianza. Y hay distintas... Para hacer esta parte de la normalidad lo podemos checar de distintas formas. Graficando el histograma de los errores y ver que ese histograma pues se pinte de una manera normal. O hay algunas pruebas. Aquí, conclusión, los errores son normales distribuidos al 5% de nivel alfa. Entonces, pues con eso es más que suficiente, pero bueno, les comparto que las pruebas teóricas para determinar que los errores se distribuyen normal, se puede utilizar, ya les mencionaba, el histograma. Hay una prueba llamada Harke-Vera, o también se puede utilizando el estadístico D. Acá está. Esta prueba sí la tiene el Risk Simulator, ¿no? Y nos dice que si la D, que si nuestro estadístico D es menor al D crítico, no rechazó H0, nuestra hipótesis nula. ¿Y qué tenemos como hipótesis nula? Que nuestros errores se distribuyen normal. Y listo. Cumple esa parte de normalidad de los errores, ¿no? Esto sí es importante que estas pruebas sí las validen, que estos supuestos estén validados, porque si no, pues no se puede decir que está hecho correctamente un análisis de regresión lineal simple o múltiple, ¿no? Otra parte que en estas regresiones multicolinealidad y bueno, ¿qué quiere decir con multicolinealidad? Entonces, entendemos como multicolinealidad la correlación que existe entre las variables X. Entonces, continúo. Esa parte de multicolinealidad es la correlación que pudiera existir entre dos o más variables que sean regresoras. En este caso, pues nada más tenemos una variable regresora. Pues no, ¿qué nos va a arrojar? Risk Simulator nos arroja que sí existe correlación. Es el dato que habíamos sacado. ¿Recuerdan? Ven, punto 9706. Punto 9706. O sea, sí existe correlación. Este dato lo va a sacar porque es pues, la R de Pearson, el coeficiente de correlación. Y este lo podemos determinar entre las variables independientes con la variable dependiente o entre las variables independientes. Pero la multicolinealidad no la vamos a poder determinar cuando tengamos una sola variable regresora. Si lo pueden ver aquí, no les da ningún dato porque no hay con quién hacer multicolinealidad. Pues se pudiera utilizar la herramienta de análisis de componentes principales para escribir de otra manera las variables sin perder información, o podemos restringir el modelo, o también podemos eliminar la variable. Es lo que les comentaba al principio, que nosotros podemos utilizar, o cuando platicaba de la multicolinealidad, que le íbamos a ocupar más adelante, es porque si vemos que dos variables están muy correlacionadas, esto nos va a implicar que existe multicolinealidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay dos variables que están diciendo lo mismo. Entonces, pues, ¿para qué quiero las dos? Me quito una y me quedo con la que me guste, o con la que me proporcione menos gastos, dependiendo de lo que se esté trabajando. Entonces, aquí voy a cerrar este archivo. Bueno, déjenme darle cancel. Lo abro de aquí. Y ahora sí vamos a un análisis de regresión lineal múltiple, en donde vamos a determinar la calidad de un vino de X marca, a partir de 5 variables regresoras, que se encuestó a 38 personas. Le dijo, oye, ¿cómo qué calificación le das a la calidad de tanto a tanto? Pusieron su calificación, y luego también se les preguntó qué opinaban de la claridad, del aroma, de la forma de la botella, del sabor
del roble. Este roble quiere decir como pues, cuando se fabrica, cuando está en la... pues sí, en el lugar en donde hagan el vino. ¿Y esto para qué lo hace la empresa? Pues para aumentar su calidad. Dice, yo quiero aumentar mi calidad en este vino. ¿A qué variable le tengo que pegar o qué me recomiendas? Pues para no aventarse nada más así y que les genere muchos gastos sin aumentar su calidad, o incluso le pueden invertir a una cosa y esto te puede disminuir tu calidad, porque recordemos que los coeficientes de las variables regresoras pues pueden ser de signo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para esto? Igual la seleccionamos, vamos a herramientas analíticas, nos vamos a herramientas de diagnóstico y nos dice cuál va a ser tu variable dependiente, va a ser la calidad. Nada más le damos y aquí nos vamos a esta parte de diagnóstico, que es lo que veíamos primero, y tenemos que estas 4 variables, claridad, aroma, forma de la botella y sabor, son homocedásticas. La que nos pudiera estar, pues en este caso afectando, sería la de roble. Y como el objetivo para este caso de análisis de regresiones, pues solo concentrarnos en las variables que nos van a beneficiar la calidad, entonces esta pudiera ser un posible candidato a salir de nuestra regresión. No tenemos problemas de micronumerosidad y unos valores atípicos. Estos pues, los pudiéramos buscar. En estos buscamos un mínimo, un máximo, porque esos seguramente son los que saldrán de los límites que se establecieron en la caja de bigotes para cada una de las variables. Y bueno, las pudiéramos dejar o sacar de nuestra base de datos. Tendríamos que eliminar toda la observación. Esto es, pues, por si al hacer distintas combinaciones de los modelos, nos arroja cosas pues, muy raras, pues decimos, oye, pues no, hay que quitar este valor atípico porque si no está generando un comportamiento bastante raro. Estaba buscando esto. Seleccionamos todo, le damos pronóstico, análisis de regresión múltiple. Nuestra variable dependiente va a ser la calidad, le damos OK. Y si revisamos nuestro R cuadrada es de un 72%, aquí pudiéramos generar otras combinaciones para que este valor aumente, y también aquí podemos ver una prueba, un supuesto que no cumplen algunas variables como la claridad y la forma de la botella. ¿Por qué no cumplen? Porque nuestro p-value es superior al 0.05. Apenitas si se pasa, ¿no? Pero ahí podemos hacer distintas combinaciones, podemos estar jugando con las variables para que puede que este valor disminuya, este p-value disminuya, si por ejemplo sacamos claridad y ahora ya va a ser significativa estas dos. La idea es estar haciendo combinaciones de lo que ustedes estén trabajando a modo que las variables deban de ser significativas, que aquí sean homocedásticas, es decir, que no tenga algún problema de heterocelasticidad. Aquí en cuanto a los outliers, es opcional sacarlos o dejarlos, porque a veces pues es que es la información, pero a veces se pudo haber equivocado el que recolecte esa información. Hay distintas teorías, ¿no?
Alguien preguntaba, ¿por qué cuando una variable que muestra heterocedasticidad es candidata a salir de nuestro modelo? Porque cuando una variable presenta heterocedasticidad, va a propiciar que nuestra varianza de la varianza de nuestros errores empiece a tornarse hacia alguna tendencia, es decir, no sean constantes. Este es nuestro modelo, ya tenemos, bueno, estas son líneas rectas paralelas, que tenemos aquí los errores, y pues ahí se pintan constantes, pero si una variable es heterocedástica, pues puede hacer que esta recta cambien de ser paralelas a que choquen en algún momento. O sea, puede que cambien ahí muy leve, pero ese muy leve, pues si se sigue extendiendo, va a chocar. Y para que un modelo de regresión lineal esté bien hecho, debe de cumplir el supuesto de que la varianza del error sea constante. La otra parte es que los errores se distribuyen normal. Aquí vemos perfectamente que se distribuye normal. Aquí está la parte que les comentaba de las correlaciones. Aquí nos muestra correlaciones todas las variables contra todas las variables, tanto independientes y con las dependientes. Y nos muestra la matriz. Y voy a tomarme esta parte multicolinealidad, la voy a pegar acá. Y si nos damos cuenta, estos valores los podemos ver. 0.62, el menos 308, bueno, menos 0.308, etcétera, etcétera. Si podemos ver, pues ya estos valores son iguales, porque como les decía, la matriz de correlación observa qué tan correlacionadas están todas las variables, y la de multicolinealidad pues solo te muestra cómo están correlacionadas entre sí las variables independientes. Y aquí, en esta parte de multicolinealidad, sí nos sirve ver cuáles están muy correlacionadas. Aquí llamamos muy correlacionadas, pues que estén arriba de 0.6, 0.7. Esta, que está entre la 2 y la 4, es de 0.7, y hasta el valor de inflación de la varianza nos lo pinta de un color, porque nos dice que si están muy correlacionadas, y aquí pudiéramos tomar alguna decisión de sacar o no alguna de estas dos variables. A ver, es la 1 y la 4. Bueno, si no me equivoco, coeficiente de correlación, nada más para... Es que es 2,4. 2,4. Ahí. 2,4. Miren. Vean qué resultados están saliendo tan bien, porque pues están correlacionados estos dos, aroma y sabor. Entonces nos dice, pues quita una, porque si te enfocas en las dos, pues de nada va a servir, porque con una que tú le estés invirtiendo, pues va a ser más que suficiente. Si tú subes una, automáticamente se va a subir la otra. No, aroma y sabor. Y aquí que te dice, pues que está que apenas si pasa el p-value, o bueno, si somos muy estrictos no lo pasaría. Entonces pudiéramos estar eliminando estas variables y quedándonos como primer paso con estas 4 variables, ¿no? Estar ahí jugando con las variables. Esta ya la podríamos sacar por la correlación. Al sacarla, puede que estos p-values, bueno, de estas dos variables de claridad y de forma de la botella, disminuyan y ocasionen que ya sean significativas, ¿no? Entonces hay que estar ahí haciendo distintos modelos.
para poder determinar pues uno que cumpla los supuestos, todos los supuestos, y uno que se nos acomode a las necesidades que tengamos. Hay veces que tenemos, ya para terminar, ya me estoy pasando del tiempo, ya para terminar, hay veces que es ajustar una simple porque lo tenemos de esta manera y podemos puede tener algunos brincos muy grandes que no se pueden ajustar y se tiene que hacer o se puede utilizar técnicas de una serie de tiempo. Y bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque Rig Simulator nos da dos herramientas que se pueden ocupar en las series de tiempo, como lo son la autocorrelación y esta parte que dice aquí de análisis no estacionario, ¿no? Ya no entramos en detalle en esto porque aquí como nos lo presentan es más para series de tiempo, porque ya incluye procesos estocásticos para hacer movimientos más difíciles de predecir, es decir, con mayor volatilidad. Y bueno, ya por eso no entramos a esa parte, pero bueno, la autocorrelación, esa sí tampoco la debemos de dejar entrar en nuestros modelos. Pues bien, de mi parte es todo. Vía correo electrónico. Les faltábamos las diapositivas de estacionalidad, de autocorrelación. Esta sí es más importante tenerla en nuestros análisis de regresión lineal. Y si viéramos que tienen autocorrelación, pues sí hay que eliminarla porque nos estaría, pudiéramos estar dando un modelo que no sea el mejor estimador lineal insesgado, ¿no? Y bueno, hay unas técnicas para corregir esta autocorrelación, como lo son la prueba de Durbin-Watson. Perdón, esa es la prueba para determinar si hay autocorrelación. ¿Y cómo la podemos corregir? Conociendo los datos, ajustándolos, haciéndoles ahí un autorregresivo, o sea, que si todas nuestras variables están en el periodo T, la que nos está generando la autocorrelación la movamos a algún periodo, ¿no? Entonces, bueno, como eso es importante, lo acabo de aquí de mencionar, ¿no? Vamos a ponerle Y gorro, va a estar en función de, me va a saltar las betas, le pongo Y gorro en el periodo T, está expresada a partir de la X en el periodo X1 en el periodo T, más X2 en el periodo T, más y que nos esté generando la autocorrelación la tercera variable. Entonces esta la pudiéramos estar moviendo un periodo y sea en el periodo T-1. ¿Listo? Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quisieran agregar, me pueden localizar en el siguiente correo, gustavo.bayo@softworkshop.com.